Soy Diego Pérez, trabajo como asesor en el CREA Las Petacas. Anda bien este, ¿eh? ¿Con los dos? ¿Con los dos? Y voy a mostrar parte de información general, parte de resultados de ensayos, y después Adrián en la presentación que sigue va a profundizar aún más los temas que planteo yo. Los datos son datos de la zona, algunos efectos de heladas de la campaña pasada, ensayos de nutrición y genética de trigo. Pregunta que nos hacemos para la campaña que viene, después de la introducción de Marcelo, es que estamos viendo en la zona sur de Santa Fe un aumento en la proporción de trigo en los planteos productivos. En muchos campos ya es 35-40% del área. Y tenemos bastante trigo sobre maíz, sobre antecesor maíz, o bastante trigo sobre antecesor trigo soja. Y en esas situaciones tenemos que tener alertas en algunas cuestiones que vemos más adelante. En muchos casos los perfiles están llenos, tienen la napa muy cerca. Vamos a ver las cantidades de agua útil que teníamos almacenadas antes de esta lluvia en algunos lugares, que había sorpresas. Pero bueno, ahora después de esta lluvia creo que va a cambiar un poco. En lo que es fertilización vamos a ver algo de fósforo y azufre muy rápidamente. Debieran ser nutrientes no limitantes para expresar el rendimiento de trigo. Y vamos a charlar un poco más sobre nitrógeno, momentos, dosis y formas de muestreo y chequeo del estatus nutricional de trigo en nitrógeno. Y también de zinc. El tema de enfermedades también lo vamos a tocar, básicamente rollas y manchas. Y les dejo este gráfico que saqué hace 2 o 3 días, que es el precio de diciembre de 2019, con un nuevo gobierno pisando los $165, para empezar a trabajar en el área comercial también. Son todos los CREAs que integran la zona sur de Santa Fe, están divididos en 3 zonas, zona norte, zona oeste y zona sur. En líneas anaranjadas es el rendimiento de la campaña 17-18, en la cual muchos CREAs tuvieron efecto de heladas, y en la línea amarilla son los rendimientos de la última campaña. En la zona sur, CREA María Teresa, General Generales, Santa Isabel, Teodelina y Ascensión, rendimientos muy similares en las últimas 2 campañas, pisando los 52 quintales. En cambio, en el resto de los CREAs, zona norte y zona oeste, fueron los CREAs más golpeados por la helada, alrededor de 20 quintales de diferencia de una campaña a la otra, con situaciones hídricas un poco diferentes, pero con mucha pérdida de rendimiento de una campaña a la otra. La zona siembra alrededor de 85.000 hectáreas. Ahí se ven las 3 zonas diferenciadas, y fíjense la zona sur, que es la zona donde estamos básicamente en esta jornada, con rendimientos muy estables y muy elevados de trigo. Las variedades más sembradas, el 45% fue algarrobo, el segundo trigo más sembrado fue ceibo, y el tercer trigo más sembrado fue basilio. Este dato me pareció importante. Tomamos la base de datos de todos los CREAs y seleccionamos por campaña, desde el año 98 hasta 2010, 3.700 casos. El promedio de trigo de esa serie de datos fue de 35 quintales. En cambio, en las últimas 8 campañas, el promedio de trigo es de 45 quintales. Estamos produciendo en los últimos años mucho mejor trigo que en los años anteriores. Y lo interesante es que los pisos de rendimiento, antiguamente, desde 1.100, 1.600 hasta 2.500 kilos, fue donde se elevaron muchísimo. Pasamos de 1.100 a 1.900, de 16 a 23 y de 25 a 32. O sea, se ha trabajado mucho en la estabilización de rendimiento y básicamente en ambientes inferiores. Ese aumento de rendimiento no tiene que ver con costo de producción. Acá les traigo un ejemplo de lo que es evolución de costo de producción, que es esta barrita. Hubo acá un incremento alrededor del 2000 a 2014, pero después se estabilizó alrededor de $230 de inversión en trigo, o sea que estamos teniendo mejores rendimientos y no con mayores cantidades de gastos. Estos son bases de gestiones del CREA Las Petacas. Acá no se ven mucho los gráficos, pero el rendimiento de trigo correlaciona directamente con el resultado que tenemos nosotros, con el margen que obtenemos. No correlaciona con gastos y prácticamente no correlaciona con precio. Es decir, el foco nuestro como productores o técnicos es en producir la mayor cantidad de kilos de la forma más eficiente. Y eso se traduce a resultado del cultivo y del sistema.
Ahora, fíjense lo que fueron las heladas. Las heladas fueron el 2 y el 3 de octubre, heladas de -3, -4 grados. Fíjense que en los lugares donde pegó la helada, 35 quintales, 30, 20. Ahora, zona sur de Santa Fe, 50 quintales, no tuvo daño de heladas. Fue algo muy importante y una zona muy grande lo que es centro-sur de Santa Fe y este de Córdoba, centro-este de Córdoba. Las heladas ocurrieron en un momento para el cultivo de trigo muy crítico, que fue plena floración. En otro momento del cultivo de trigo, en macollaje, hasta mediados de cañazón se aguanta muchísimo las heladas, -11 grados y -4 grados. Hay diferencia entre genotipos, pero tiene gran tolerancia a las heladas. Nos agarraron -2, -3 grados en floración. Así estaban los trigos estaban por conteo de espigas, daban para 4.500, 5.000 kilos, terminaban rindiendo 15, 20 quintales. Acá están la diferencia de espigas sanas y espigas heladas, los pedúnculos cortados. Y lo que había mostrado ahora era un trabajo que hizo Lucho Ascheri, del que era Montemaíz, asesor, y porque se escuchaba el run que se iban a modificar fechas de siembra por el tema de la helada y demás, entonces dijimos, bueno, clarifiquemos un poco el tema. Esta fue la evolución de temperaturas en el INTA Marco Juárez y estos puntitos fueron las heladas. Estas son las heladas de octubre, casi de -4 grados, ¿sí? Esta es la cantidad de heladas que tiene el INTA Marco Juárez. En la campaña pasada 53 heladas contra alrededor de 33, 34 heladas en los últimos 4 años. Pero lo interesante del gráfico es esto. O sea, la probabilidad de que vuelva a helar en octubre existe, pero es muy baja. O sea, la probabilidad de -1 grado, -2 grados centígrados el 2, 3 de octubre es menor al 5%. Con lo cual, lo que estábamos hablando con la mesa de asesores, es decir, el corrimiento de fecha de siembra o fecha de espigazón, no lo veíamos viable. Este es el tema de reservas de agua útil, esto es el 22 del 4, antes de esta lluvia. Fíjense que hay muchas zonas que estaban al 50-60% de capacidad de agua útil. Esto no tiene en cuenta la influencia de napa freática. La recomendación de esto solamente es no llevarse sorpresas y tener el dato exacto. Si hay napa o no hay napa, primero y principal, y cuántos milímetros tenemos acumulados de los 2 metros para correlacionar con nivel tecnológico que le implementamos al lote. Nutrición del cultivo, del doble cultivo y del sistema. Esto es la red CREA Sur de Santa Fe. En fósforo necesitamos alrededor entre 15 y 20 partes por millón para que el trigo exprese el rendimiento potencial. En azufre es una de las pocas redes que da correlación con azufre, pero se necesitan alrededor de 7 partes por millón de azufre de sulfatos para expresar más del 95% del rinde relativo. Estos dos nutrientes no debieran ser limitantes en la producción de trigo, ¿no? Este es el efecto del fósforo. Este campo tiene 16 partes por millón de fósforo. Fíjense, el fósforo da una tolerancia a frío y un estímulo en el desarrollo radicular y tolerancia a frío muy importante y se ve perfecto. Estos fueron fallos de la siembra que no cayó el monomónico. La fertilización en trigo depende mucho el tipo de año. Marcelo, en una parte de recomendación que vi que era de la biznaga, por ejemplo, con napa o sin napa tenía una recomendación de fertilización. Esto es un ejemplo de fertilización en trigo en 2 variedades. También las variedades responden diferente a la fertilización. Esto es algarrobo, un año húmedo. Fíjense que se estabiliza el rendimiento alrededor de 160 kilos de nitrógeno, suelo más fertilizante, y los 2 colores estos, el negro es sin fertilización foliar y con fertilización foliar son 20 kilos de nitrógeno con foliar solú. Tuvimos respuesta a un año húmedo. Al momento de la fertilización el trigo estaba en floración y teníamos el perfil lleno. Con ceibo pasó lo mismo, hubo respuesta a la fertilización foliar y también hubo respuesta muy grande a la fertilización nitrogenada. Estamos hablando de 7.000, 8.000 kilos de trigo. Esto es de 0,60. No te entendía. Kilo de urea, por ejemplo, y en ese lugar se le mide ese es el índice 100 versus el lote que no tiene esa franja, va a tener un porcentaje que es menor a ese índice 100, que puede ser 89, 91, 93, 95, 97. ¿Se entiende más o menos? Lo hicimos en floración, pero
muchos lo hacen en 2 nudos también. Y acá correlacionamos índice de suficiencia y rendimiento e índice de suficiencia y respuesta. Todos los trabajos hablan que cuando se llega al 96% no hay más respuesta al agregado de fertilización nitrogenada. Estos son ensayos que también hicimos durante 2 años consecutivos. Hay más de 2 ensayos, mucha cantidad de casos. La respuesta al foliar Solú, solo 2 casos no tuvimos respuesta. El resto, la respuesta media fue de 500 kilos. Y también aumentó la proteína. Pasamos de 8,95 sin foliar Solú a 10,6. Un dato importante, por lo menos para llegar a condición cámara en trigo. Y acá está un poco más, acá se nota la franja de referencia y esta es la del lote, entonces se puede medir con SPAD, con N-Tester o con imágenes satelitales la diferencia de índice de verdor. Esta es la respuesta en rendimiento y en el eje X el índice de suficiencia. Fíjense, cuando se llega alrededor del 96% ya estamos sin niveles de respuesta y lo interesante de estos gráficos es que nos está diciendo ¿cuánto porcentaje nos puede aumentar el rinde? Entonces ahí después, en función del precio del trigo, el precio del fertilizante, uno hace la ecuación si me conviene o no refertilizar. Y lo mismo para proteína. Esto también otro ensayo del año pasado, un año bastante seco para nosotros, 4.000 kilos de promedio sin respuesta a la fertilización foliar. Entonces para refertilizar tenemos que tener en cuenta el estatus nutricional con el SPAD y también las condiciones hídricas. Esto es en el CREA La Calandria, que los años húmedos saturó alrededor de 150 kilos de N. Y con refertilización, el mismo ensayo, fíjense que la línea anaranjada es sin la refertilización en Z32 y la línea gris es con la refertilización en Z32 con aumento de rendimiento. Esto de triguero es un modelo de trabajo de un convenio de ACREA con Profértil de hace no sé cuántos años, pero muchísimos años tiene, se fue actualizando con nuevos núcleos y demás. Yo tomé un ejemplo para venado tuerto, un año húmedo, un ciclo largo de alto potencial y el índice económico termina saturando casi en 160 kilos de nitrógeno, suelo más fertilizante. Después Adrián vos vas a profundizar en la parte económica. Esto sale de la red CREA Sur de Santa Fe y se divide la forma de agregar el nitrógeno según 2 tipos de ambiente de menos 4.000 kilos y más de 4.000 kilos. Menos de 4.000 kilos, alrededor de 120 kilos de nitrógeno y más de 4.000 kilos, más 160 kilos de nitrógeno, suelo más fertilizante. Eso lo voy a pasar. Zinc, también estamos viendo algo de limitante en el rendimiento de trigo en zinc. Y cuando empezamos a ver estas manchas en el campo pensábamos que era o mancha amarilla o daño de helada y demás, y en realidad poniéndonos a estudiar son deficiencias severas de zinc de izquierda a derecha. Esta es la situación de zinc en el país. Sí estaban los suelos, tenían más de 3-4 partes por millón de zinc y hoy los suelos están totalmente degradados y hay que tener análisis de suelo para ver qué niveles tenemos. Hicimos ensayos en oliveros en Rafaela, 500 a 300 kilos de respuestas. Puede ser zinc junto con el monomónico o curado con la semilla, una cuestión de logística. Esto es un ensayo de Fontaneto también, un testigo de 2.700 kilos y con un foliar de 1 litro por hectárea, 32 quintales. Este es un ensayo que hicimos en el CREA, solamente nitrógeno con 2 variedades, 7.400 kilos al algarrobo. Cuando le agregamos zinc no hubo respuesta en algarrobo, pero en ceibo, fíjense, de 6.000 kilos a 6.400 kilos. O sea que estamos viendo también algo de genética en el efecto de agregado de zinc. La respuesta a la fertilización no es solamente de nitrógeno, fósforo y azufre o zinc de una campaña, sino que los efectos se ven en el largo plazo. Desde la campaña 2002 hasta la 2007-2008, fíjense cómo se incrementan los rendimientos de trigo. Cada color, el gris es el testigo sin fertilizante, y cada color va cambiando el grado de nutrición agregado. O sea, el último es el completo, que es nitrógeno, fósforo y azufre, más micronutrientes.
y el azul es nitrógeno, fósforo y azufre. O sea, la mirada de la fertilización es en el corto y en el largo plazo. El impacto es, por ejemplo, en trigo, un testigo, Adrián también va a hacer hincapié en esto, cómo a medida que aumentamos la fertilización en trigo aumenta el rendimiento, pero también aumenta el rendimiento en soja de segunda. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque cuando hacemos fósforo y azufre y nitrógeno también fertilizamos la secuencia trigo-soja. El efecto antecesor es el que lo mencionaba anteriormente, que se iba a sembrar mucho trigo sobre maíz. En los datos que tenemos del CREA, el trigo sobre maíz nos rinde entre 300 a 600 kilos menos que sobre soja de primera. Y nos ponemos a ver el porqué de eso y tenemos en cuenta estas tres variables. Una es nitrógeno por la mayor inmovilización del rastrojo de maíz frente a un rastrojo de soja. Otro es el tema sanitario de mancha amarilla desde que inicia el cultivo hasta que está en espigazón. Entonces el tema de cura semilla y fungicida foliar es muy importante. Y rastrojo, la cantidad de rastrojo, hay una tolerancia genética del hada en pasto que por ahí nos quita algo de stand de plantas en el inicio del cultivo. Fíjense, antecesor soja, cómo está el cultivo, y antecesor maíz, cómo está el cultivo, totalmente helado. Ensayos de INTA Marco Juárez, sembraron trigo sobre antecesor soja y sobre antecesor maíz. El maíz había rendido 126 quintales y la soja 37. El trigo rindió sobre maíz 5 quintales menos que sobre soja. Este es un ensayo de INTA Paraná, donde ven el efecto de las variedades y la fertilización nitrogenada sobre mancha amarilla, que es la principal enfermedad en esa secuencia. A medida que fertilizamos más, o sea, pasamos de 0 urea a 300 kilos de urea, en estas tres variedades, Tauro, Zorro y 1006, baja la incidencia de mancha amarilla. Y a su vez, no es lo mismo 1006 que Tauro en la incidencia de mancha amarilla. O sea, la elección del material a sembrar sobre maíz es de suma importancia. Y ni hablar de la fertilización. El control de enfermedades, no se ve nada, se los cuento, o sea, no todos los fungicidas son de igual efectivos para el control de mancha. Este es un trabajo que me pasó ayer Caco Dalorzo de Agroconsultor. Por ejemplo, para el control de mancha amarilla, Tebuco contra ciproconazol es más efectivo. Y dentro de las estrobilurinas, piraclostrobin más eficiente que azoxystrobin. O sea, hay que tener en cuenta la elección del fungicida a la hora del control de mancha amarilla, que particularmente creo que es una de las enfermedades más difíciles de controlar cuando las incidencias son elevadas. Bueno, eso es lo mismo. Estos son datos del CREA Montebuey en Ribil y de Montemaíz. Se juntaron los datos y se hicieron curvas de nitrógeno según el antecesor, si era soja o era maíz. La diferencia, voy directamente al resumen, para antecesor soja, los niveles de respuesta son entre alrededor de 100 a 130 kilos de nitrógeno suelo más fertilizante. Para lograr el mismo rendimiento sobre maíz, tenemos que estar hablando de 145 kilos de nitrógeno. O sea, tenemos que estar hablando de 40 a 50 kilos más de N para igualar el rinde. Densidad de siembra, otro de los temas importantes que tenemos en cuenta. Acá tenemos 3 variedades y 3 densidades, desde 80 kilos a 160 kilos con esta cantidad de plantas. Y la verdad que cuando tenemos condiciones agronómicas para explorar estos rendimientos, el impacto de la densidad de siembra, pasar de 80 kilos a 160 kilos, se puede lograr tranquilamente. Fíjense, algarrobo, por ejemplo, 7.700 kilos con 80 kilos y 7.600 kilos con 160 kilos. Otro de los ensayos con un ambiente de inferior productividad de entre 28 y 34 quintales o entre 26 y 32, acá tuvimos que meter más cantidad de plantas porque en realidad los macollos se nos morían, entonces teníamos plantas, cada planta era una espiga, no nos sobrevivían, entonces tuvimos respuesta positiva al agregado de densidad de plantas. El uso de fungicidas es variable según las campañas. Esta es la evolución de la superficie tratada en el CREA Las Petacas. La última campaña el 50% fue tratada y la anterior el 90% fue el año de roya amarilla, con grandes diferencias de rendimientos. Y estas eran las diferencias que tuvimos ese año de 90%. O sea, el testigo rendía 47 quintales con doble aplicación 67 quintales. Cuando tenemos roya amarilla tenemos que estar muy arriba del lote. Y el mismo ensayo realizado esta campaña no tuvimos diferencia en la aplicación de fungicidas.
Entonces el monitoreo y el seguimiento de rollas, manchas, es de suma importancia para definir el uso, además de la genética. Ensayo de variedades, esta es la red CREA Sur de Santa Fe, cada puntito son los sitios. Se tuvieron que descartar muchos sitios, no me acuerdo cuántos fueron los que se descartaron, pero quedaron pocos porque el resto fue dañado por helada. Quedaron 4 sitios sin daño de helada, que son básicamente los del sur de Santa Fe. Gana la red Baguette 620, segundo Algarrobo, tercero Alhambra, con rendimientos desde 5.700, 5.600, 5.600. Hay interacción genotipo-ambiente, porque por ejemplo, fíjense, en Carabelas 6.800 kilos Guayabo y Baguette 680, que a nivel promedio quedan un poco más a mitad de tabla, pero bueno, ahí hay que meterse en cada ambiente y ver cada productor en dónde está sembrando. Eso en ciclos largos. En ciclos cortos, las mismas localidades, gana Seibo, segundo Audaz, tercero Ñandubay, Macroseed INTA 617 con 52 quintales. Esta es la interacción genotipo-ambiente de las últimas 3 campañas en ciclo largo, comparando Basilio y Algarrobo. Y básicamente Algarrobo está por arriba en ambientes desde 4.000 kilos hasta 6.000 kilos. Está bastante arriba Algarrobo y en los últimos puntos arriba casi de 7.000 kilos, Basilio un poco arriba. Y en ciclos cortos, comparando 2 genotipos, Seibo y SI 330, Seibo está por arriba en todos los ambientes explorados. Esta es la caracterización sanitaria de Marco Juárez, se las dejo, creo, las presentaciones, Santi, no sé si quedan, no sé cómo... van a estar las presentaciones, ahí está cada variedad por su grupo de calidad y con su estatus sanitario. Algunas conclusiones: agua disponible, INAPA más ambiente. Lo primero que tenemos que conocer es qué potencial tenemos. En función de eso, nos permitirán explorar el rendimiento potencial. Nitrógeno es clave. Con agua disponible y monitorear el estatus nutricional de nitrógeno desde la siembra hasta floración, utilizando esa franja de referencia. Genética, hay un gran abanico disponible, elección por sanidad, por rendimiento, por biomasa y tolerancia a frío en macollaje. Y protección es clave para evitar esas mermas de rendimiento en plagas, malezas y enfermedades. Eso es trigo. Tengo 10 minutos de cultivo, cobertura y... ¿Cómo está de tiempo, Santi? 10 minutos, bueno. Voy rápido. Les cuento algo de cultivo de servicio. ¿Alguien hace cultivo de servicio? 1, 2, 3, 4. Poco. Bueno, paso rápido. Esto lo voy a pasar directamente, les voy a contar por qué lo hacemos. Esto lo dejamos de hacer, barbechos largos lo dejamos de hacer. Me está llamando la atención en la zona cosechando chalares de maíz, que a los 10-15 días estábamos fumigando para iniciar el primer barbecho. En realidad ahora estamos sembrando el cultivo de servicio. Tiene que ver una de las cuestiones que le incorporamos por esto: los suelos vemos una degradación muy grande, pasar reducciones de materia orgánica casi 50% según zona. No estamos aportando carbono orgánico como para balancear el contenido de materia orgánica. Este es un ejemplo de zinc que se lo mostré anteriormente, es válido para fósforo, azufre o todas las nutrientes que tenga el suelo y biología de suelo mismo. Lo hacemos para controlar malezas como abonos verdes, cultivos trampa. Estamos viendo, por ejemplo, en las vicias la cantidad de chinches y bolilleras que hay como una forma de empezar a controlar las plagas antes que nos aparezcan en el cultivo. Como descompactadores biológicos, el caso de las brasicas, y como consumo de agua y napa como estrategias para poder sembrar en lugares donde la napa está a 50-60 centímetros. En el corto plazo, básicamente lo que tenemos en cuenta es que no nos castiguen el cultivo de gruesa. O sea, la primer cuestión es que cuando yo haga el cultivo de cobertura, la soja o el maíz que yo hago arriba me tiene que rendir más o igual que si no tenía el cultivo de cobertura, porque es una barrera económica muy grande. Que reduzcan el costo de control de malezas y la fertilización nitrogenada, y que no compitan en área con trigo y cebada.
Y en realidad en muchos campos del CREA tenemos 35-40% de área con trigo y el resto está verde, con vicia, avena, centeno o el cultivo de servicio que sea, pero está totalmente verde. No nos compite en área con trigo. Y a mediano plazo, básicamente, que nos aumente la productividad de todo el sistema, que sigan reduciendo el control de malezas, el costo de control de malezas y el uso de fertilizantes, a partir de la mejora en la materia orgánica, de la dinámica de nutrientes. Para lograr esto, creemos que el monitoreo de la dinámica de agua es crucial, porque podemos empezar a consumir agua y nos podemos quedar sin agua y nos castiga el cultivo de gruesa. Entonces lo vemos crucial a eso, muy importante. Esto es un trigo y una vicia, trigo a la izquierda, vicia a la derecha, en septiembre de 2017. Trigo fin de macollaje, ya la vicia tenía 4.000 kilos de materia seca, ya con ese nivel de cobertura ejerce un control de maleza excelente. Y estamos en septiembre, o sea, podés sembrar la soja en noviembre o en octubre y tenés periodo de acumulación de agua. Podemos tener las dos cosas en el campo. Nosotros hacemos lo convencional y lo más conocido, digamos. Antes de largarnos a hacer todos los cultivos de servicio, visitamos todo lo que se puede visitar en lo referido a cultivos de servicio: INTA Pergamino, Rafaela, Marco Juárez, Quimilí, Uruguay, INTA Paraná, todo lo que sea, cosa que al momento de largarnos a hacer el cultivo de servicio lo hagamos con mayor información para no equivocarnos. Hacemos avena y centeno como gramíneas, vicia, meliloto y tréboles como legumbres, y hace una campaña incorporamos las brasicas. Las hacemos puras o consociadas, depende la situación. Previo soja de primera, lo hacemos con sembradora, fertilizamos o con avión, volamos. Siempre antes de maíz sembramos leguminosas, y en soja también empezamos a incorporar leguminosas. Estamos tratando de estudiar el impacto del nitrógeno de la vicia sobre el rendimiento del cultivo de soja, y ahí hay algo interesante. Y previo a maíz temprano tenemos pocos casos, pero los que hay son campos con napas cerca. Napas del 1,5 metros para arriba, donde en muchos casos termina siendo una amenaza y no una oportunidad para el cultivo de maíz. ¿Qué medimos? Rendimiento, infiltración, costo de producción, nitrógeno, agua, malezas. Medimos lo básico, fácil, y sabemos que se puede medir mucho más un caso de biología de suelos. Algunos aprendizajes: cuando la vicia estaba linda la dejábamos crecer, llegaba fin de noviembre, la vicia estaba espectacular, estaba lleno de abejas, el campo era un paraíso. Cuando la secamos, después nunca más llovió, el maíz nos quedó así. Entonces hay que tener mucho cuidado en la dinámica de agua, porque el cultivo de servicio es muy lindo, pero el cash es el que nos permite seguir al año siguiente. Este rolo no va, estos son aprendizajes. Cuando largamos a hacer la franja, rolábamos un día esto, al día siguiente estaba parado, y al día siguiente, o sea, rolábamos todos los días y estaba parada. O sea, la culminación de ciclos con este rolo no va, sí, con el rolo de cultivo de servicio, que tiene las cuchillas helicoidales o lisa o tipo faca. Una vicia secada en octubre con un rolo faca, al día siguiente está seca. Y las alternativas químicas nunca tuvimos problema con... No, siempre es fácil de controlar. El inoculante en vicia es crucial. El tener la vicia no nodulada es tener una gramínea prácticamente, con menos relación carbono-nitrógeno, pero es fundamental la inoculación en vicia. Como nos fue bien en la vicia, salimos y la pusimos en cualquier ambiente, nos fuimos suelos 3, 4, y en realidad en esos suelos la vicia no va. En esos suelos optamos por sembrar Melilotus, lo vimos en INTA Paraná y lo vimos en Quimilí, en suelos donde pueden llegar a tener algo de salinidad o con encharcamiento. Melilotus no funciona muy bien. Franja de residualidad con diclosulam, o sea, después del trigo soja de segunda, la soja con diclosulam y sulfentrazone. Estas franjas creemos que es el efecto del diclosulam, no del sulfentrazone. Se nos enfermó con ramularia la vicia, razón por la cual empezamos a poner 10-15 kilos de avena, entonces eso como si fuesen tutores de la vicia, entonces entra más aire y se enferma menos. Cuando empezamos a sembrar la vicia, tenemos empresas que tienen tambo, y la verdad que la cobertura fue a la panza de la vaca, pero en realidad nos deben haber quedado unos 800.000 kilos de materia seca más toda la biomasa radical, con muy buenos resultados la vicia en los sistemas lecheros y ganaderos.
El rendimiento de maíz sobre vicia nos rinde más que sobre avena o sobre raigras o sobre trigo. Dejamos de hacer trigo-maíz. El trigo-maíz nos llevaba 500, 600 kilos de urea y con esta secuencia de vicia-maíz prácticamente no estamos usando nitrógeno con urea comprada y nos produce muy bien y nos termina siendo un cultivo rentable en la secuencia. Lo interesante de eso es que, se lo voy a explicar acá, sembramos maíz sobre avena, sobre raigras, sobre vicia, trébol balanza, trébol persa y sobre la mezcla avena-vicia, ¿sí? Cosechamos el maíz, quedaron las franjas, sembramos soja, o sea, avena, vicia, maíz, la soja rindió 3.850. Tréboles maíz, 3.700. Tréboles maíz, soja, 3.700. Vicia maíz, 3.850. O sea que el plus del cultivo de cobertura termina siendo más del año en cuestión. Estos en días, en Santa Fe, sembramos vicia, donde está este cuadrito acá donde se ve más verde, y acá era cebada. Arriba de eso sembramos maíz, lo picamos y después sembramos cebada para cosecha. La cebada esa rindió 700 kilos más en la secuencia que venía de vicia, ¿sí? Arriba de la cebada sembramos soja de segunda que rindió 300 kilos más. Arriba de esa secuencia, vicia, maíz, cebada, soja. Con lo cual los efectos terminan siendo más de un año también. Así están las vicias y la mezcla de avena y vicia, por ejemplo, en Olivero, esto previo a la siembra de soja. No hay malezas, o sea, esto sería una buena maleza, pero yuyo colorado, que era un problema en ese campo, dejó de serlo. Esto se rola y se siembra la soja. Usamos sulfentrazone por las dudas, pero sin problema de malezas. Así se ve de arriba. El consumo de agua hay que seguirlo. ¿Ya están los tiempos? ¿Pasado? Ya termino. Hicimos vicia de semilla. La vicia de semilla consume mucha agua y hay que tenerlo en cuenta en los planteos. La vicia nos seca prácticamente el suelo como un trigo de cosecha, que este gráfico está acá. En azul es el agua a 1 metro, en rojo a 1,5 metros y negro a los 2 metros. Fíjense sobre avena, la cantidad de agua que teníamos, el 2 del 12. El seguimiento del agua es crucial. Así queda la avena rolada. Es un placer sembrar las hojas sobre esos rastrojos. Fíjense lo que era el costo de herbicida. Este amarillo es composición de costos de soja de primera y de avena como cultivo de cobertura, soja. Estos herbicidas en soja, que nos lleva alrededor de 80, 85 dólares, y pasamos a la reducción de este color amarillo, que son los herbicidas, en la secuencia avena-soja. Nos llamó la atención, fue en año de la sequía, nos rindió más sobre avena-soja que sobre soja, y lo que estamos tratando de estudiar es que en realidad la eficiencia de la lluvia que cae arriba de una avena-soja es mucho más alta que la que cae arriba de una soja, con lo cual estamos cosechando más agua de la que una soja de primera sin cultivo de servicio. Sembramos vicia con avión, esto es un maíz pre-cosecha, acá está la vicia. Sembramos avena estrigosa en suelo clase 1 para control de maleza y consumo de agua. Estamos haciendo reigras en campos ganaderos como para sacarle kilos de carne y controlar malezas. Hacemos semilla de reigras. El reigras tenemos ahí un tema con la resistencia. Todavía no tuvimos el cruzamiento, pero no encontramos un reemplazo forrajero al reigras en los sistemas de recría a campo. Eso, avena estrigosa. Red Crea Sur de Santa Fe, y termino con esto, ¿querés? El año pasado tenían los ensayos, 2 sitios de ensayo de cultivos de servicio, con estos 9 tratamientos, un testigo que era un barbecho, trébol persa subterráneo, vicia villosa, rabanito, centeno, una triple mezcla que era vicia villosa, avena sativa y colza, avena y trigo, ¿sí? Se sembró en áreas y en las parejas el ensayo. Ahí estarán las fotos de los estados de los cultivos, excelentes. Acá los dos gráficos son lo mismo, una localidad es área y la otra las parejas, y esta es la producción de materia seca de cada uno de los cultivos de servicio. Acá hay 4 ejemplos, este último es avena y este es rabanito, ¿sí? Y cada color son distintos momentos de muestreo. Esto es casi al momento del secado, ¿sí? Estamos acumulando con una avena alrededor de 5.000 kilos de materia seca. Esto es importante, los datos los van a tener. Esto es la dinámica de agua útil en el perfil del suelo, que eso es lo que hay que ir monitoreando cuando uno hace cultivo de servicio y cuando uno hace trigo también. La avena fue lo que más consumió.
y por ende lo que más evapotranspiró, alrededor de 200 milímetros en el ciclo, y cada cultivo de servicio tuvo una dinámica de agua diferente. Este es el de riesgo hídrico relacionado con lo que decía Marcelo. Este es el campo donde Marcelo le mostraba la evolución de la napa freática en Clusellas. Sembramos maíz en verde con el cultivo. Se sembró un trigo de cultivo como una bomba de agua. El ingeniero es Damián Basigalupo, el gerente de esta empresa, y es un experto en el tema. Y él dice que sembrando trigo se genera un buffer. Acá la napa estaba a 50 centímetros cuando se sembró el maíz. Pero si no estaba el trigo, la napa estaba a flor de tierra. Entonces le permitió tener esos 50 centímetros de aire en el suelo que le permiten amortiguar una lluvia. Acá está la dinámica de la napa, este es el momento de la siembra y cómo fue evolucionando. El maíz rindió 75 quintales y en la zona estaban 20, 30 quintales abajo. 5 minutos más. No, porque están buenos los datos. Y están relacionados a lo que decía Marcelo. Esto del CREA San Jorge de los Rosas me los pasó Ricardo, también un experto en el tema. Este en un campo en Don Jorge. Este es el nivel de napa freática con pastura, 1,70 m. Y al lado, barbecho de maíz a soja de primera, la napa 60 centímetros. Es difícil producir con la napa 60 centímetros y la estrategia de manejo tiene que ser diferente a lo que veníamos haciendo normalmente. Es una diferencia abrupta. Y la otra es, en otro campo del mismo CREA, un barbecho con la napa 1,10 m y todo lo que tenía cultivo de cobertura estaba entre 40 y 50 centímetros la napa más abajo. ¿Se entiende el efecto? Bueno, eso son cosas que vimos. Acá está el rabanito. Probamos cosas. Hicimos semilla de vicia. Lo importante de los cultivos de cobertura tiene que ser barato, porque si no, no se van a sembrar. Y una forma de que sean baratos y económicos es que el productor se haga semilla. Porque si tiene que salir a comprar la vicia a $2 y 20 kilos por hectárea y lo inoculante, son muchas barreras. Si vos te haces la semilla, es mucho más dinámica la labor. Hicimos semilla de vicia villosa y sativa. Muy buenos. Nos llamó la atención la de villosa porque en nuestra zona no era algo común. Es más fácil hacer de la sativa. Cosechamos entre 1.250 a 2.000 kilos. Chinches y bolilleras desde el inicio de la vicia hacia el final. Hay que controlarla. Fíjense lo lindo que es sembrar el maíz sobre vicia. No hay nada. Es un espectáculo. No tuvimos respuesta a la fertilización nitrogenada en vicia. O sea, con 0 kilo de N rindió lo mismo que con 200 kilos de urea el maíz. Acá hay algunos ejemplos de la vicia. Esto era en Quimilí y esto en Santa Fe. Este es el riesgo que tiene la vicia o el doble cultivo cuando nos falta el agua. Esto es un maíz tardío sin cultivo antecesor que rindió alrededor de 9.000 kilos. Y esto cuando teníamos vicia o trigo. Con vicia rindió más que con trigo, pero estuvo muy limitado por agua, porque nos consumimos todo, lo secamos tarde a la vicia. Arrancamos el siembra maíz con 120 milímetros maíz sobre vicia versus 280 el maíz tardío. Bueno, voy terminando porque... el último, este es un ensayo de CREA Labrojo, hay mucha información de esto y es interesante el que lo largue a hacer, que tome información para no errarle, porque si se le erra el primer año es memoria a corto plazo. Un ensayo que hizo Fede Sampaoli en el CREA Labrojo, hizo barbecho, maíz tardío y maíz temprano, y después hizo vicia, maíz temprano, maíz tardío, y a todas esas franjas las cruzó con nitrógeno, 0, 50 y 100 kilos de nitrógeno. Voy directamente a los rendimientos. Barbecho, maíz temprano, 47 con 0 nitrógeno y 90 con 100 kilos de nitrógeno. Vicia, maíz temprano, rindió en todo más que sin vicia, pero con menos respuesta a la fertilización nitrogenada. ¿Se entiende el gráfico? Bien, bueno. Ahora, maíz tardío, era barbecho maíz tardío, que rindió alrededor de 60 quintales, y vicia maíz tardío, que rindió alrededor de 70 quintales. Ese se cayó un montón. Hubo mucho vuelco.
Bueno, acá está medida la velocidad de infiltración, que es lo que estábamos viendo. Este verde es velocidad de infiltración de agua en milímetros por hora sobre vicia, el rojo sobre trigo y el azul es sobre soja. Y hay una diferencia casi de 20 milímetros por hora a favor de la vicia. Sembramos con avión, la verdad que es espectacular, cosechar los maíces, ya tener el colchón verde y no tener rama negra ni gramíneas anuales, sino tener un cultivo de servicio que nos esté aportando carbono y nutrientes al sistema. Estamos reforestando los campos, estamos haciendo cordones biológicos y nada más, creo que nada más. Ah, no, las conclusiones. Antes de largarnos a fondo con este tema hay que aprender mucho. Hay mucha información, hay muchísima información. Visitamos los INTAs, productores, nos capacitamos con especialistas y luego en función de nuestros objetivos para hacer los cultivos de servicio nos largamos a hacerlos. Incorporamos el costo ambiental en los sistemas, que no es poca cosa. Cambiamos el paradigma de barbechos largos. De a poco se incorporan cultivos de servicios previo a soja y ni hablar los que van a maíz de diciembre. Sembramos con sembradora, con avión, las dos son buenas. Algunas tienen ventaja, las dos son buenas. Maíz tardío como tal desaparece. Siempre que se haga maíz en diciembre, con algo antes va. En los sistemas con napa como amenaza, los cultivos de consumo previo a maíces o soja nos dejaron muy buenos aprendizajes. Las ventajas del cultivo de servicios son muy claras. Malezas tienen menos emergencia y son más concentradas. Aporte de cobertura, carbono, nitrógeno, nutrientes, control de erosión y muchas otras más. El seguimiento de la dinámica de agua es crucial. Y la mejora del sistema es del corto, mediano y largo plazo. Y ahora sí, listo. Gracias. Muy bien. Tenemos un espacio para preguntas. Sé que algunas preguntas quedaron pendientes para Marcelo o para Diego. A Diego no le damos más tiempo a la pregunta. Sí, tengo una acá. ¿Cuánto fue el costo ambiental? ¿Cuánto incorporaron? El costo ambiental está medido. Estamos con el tema del streaming. Hola. Sí, el costo ambiental está medido de dos formas. Uno es el índice, el EIQ, que es el grado de toxicidad de los herbicidas que estamos usando, de los productos que estamos usando, que estamos en realidad al usar menos, tenemos menos índice de toxicidad, ¿sí? Y el otro es en cantidad de aplicaciones. Tenemos menos. Marcelo, para el caso de problemas de anegamiento y referido a la fertilización nitrogenada, ¿qué puede decir con respecto al riesgo de lavado de nitrógeno en esos casos, en el tema de la profundidad de la napa? Y puede cambiar ya sea para cultivo de verano o para cultivo de invierno. Bueno, mira, respecto a la interacción napa, fertilización y la cuestión de lavado o incluso de desnitrificación que también puede haber, no la hemos explorado. Lo que sí sabemos es que la concentración de nitratos en la napa fluctúa bastante y que puede constituir un aporte importante al balance de nitrógeno del cultivo. Entonces, la recomendación sería medir cuánto nitrato hay en la napa. Lo que encontramos, por ejemplo, es que varía si es una loma o en un bajo. Por ejemplo, en la loma encontramos más nitrato que en el bajo, porque en la loma tiene más chances de lavarse que en el bajo. Entonces, la cuestión es esa, varía espacialmente y puede constituir un componente importante del balance total de nitrógeno. ¿Qué otros minerales te aporta, aparte de nitrógeno? Azufre también aporta. Azufre, si tenés napa con poca concentración, te puede llegar a aportar mucho, bastante. Dale que yo lo repito, dale. La pregunta era para el especialista en el que habló de cultivos de cobertura. Hablando de un maíz de segunda sobre trigo, hacemos trigo, maíz de segunda, que por supuesto se trilla muy tarde, fin de junio o julio,
y va a soja de primera. Si ahí tenés alguna experiencia con avión, porque claramente tenés el cultivo sin trillar, de algún cultivo de cobertura, si me podés aportar alguna experiencia, porque tengo varios años de eso, y uno de los problemas que encontré cuando vos vas a fumigar la maleza que tenés nacida en el maíz trillado, es un problema. O sea, tenés problemas de rama negra, no graves, pero complica. Sí, hicimos primero avena sola, que nos fue muy mal porque se nos enfermó. La enfermedad de la avena las compartía con el trigo que estaba en el rastrojo. Después fuimos a raigras, que nos fue bien. Y la alternativa después de la cosecha, si es un lote cargado de rama negra, te conviene hacer gramínea pura, básicamente raigras, que se le aguantan mucho más enfermedades que una avena o un centeno. Y después te posibilita la utilización de algún hormonal para control de rama negra, por ejemplo. Me quedé con la pregunta que le hicieron a Marcelo antes. En situaciones de... ¿Le respondo? La forma de cómo uno hace la fertilización nitrogenada en los ambientes con influencia de napa como amenaza. Es muy importante... nosotros lo que hacemos es no ponerlo todo de entrada, ponemos un 10, un 20% de entrada y el resto vemos evolución de cultivo. Si sigue el cultivo bien, todo viento en popa, por ejemplo un maíz, tratamos de entrar lo más tarde posible al lote, cosa de estar asegurado que la tasa de consumo del maíz nos asegure que utilice ese nutriente. No sé si se entendió más o menos. Tenemos una pregunta que nos hace alguien que nos está viendo por streaming. La pregunta exacta dice: vicia más trigo con antecesor maní en el sur de Córdoba. ¿Lo veo factible? Acá los quiero ver, se quedan todos callados. No tengo experiencia, pero justo ayer estuve en una reunión y un chico contó que hacía vicia para después de los lotes cosechados con maíz. Y acá estoy con 3 asesores y los 3 dicen que sí. Le doy con un especialista, Ricardo Pozzi. No, sí, después de maní vicia o avena al voleo, pero vicia más trigo no le va a dar tiempo al crecimiento de la vicia para después sembrar trigo, así que una vicia después se podría ir a un maíz tardío en esa zona.